Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de la televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es viernes 19 de junio del año 2020. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de José Martínez Natera, que está en su casa guardando la cuarentena, es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9, y mi cuenta personal es @jaircuba. Bienvenidos entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Estábamos tratando de chequear aquí en internet si había alguna novedad. Bueno, solamente tengo una novedad, ha fallecido, bueno, hay muchas, pero esta es una, el escritor español Carlos Ruiz Zafón. He tenido la oportunidad de leer la narrativa de Carlos Ruiz Zafón, escritor español. Recientemente estuve a punto de comprar una de sus obras. Esto lo acabo de ver en una cuenta de Twitter de una amiga. Amigos, habíamos dicho y venimos reiterando durante toda la semana que el tema del coronavirus podría complicarse en las próximas horas. Y ayer concretamente me referí a lo que había advertido el presidente de la República, Nicolás Maduro, con relación a endurecer las medidas. Ayer de nuevo lo anunció, pero parece que nos van a dar la información por cuentagotas. Solamente se limitó a decir que a partir del día lunes se implementarán nuevas medidas de endurecimiento frente a los últimos casos que han aparecido. De cualquier manera, bueno, vamos a estar a la expectativa de esto. Como dije en el día de ayer, lo preocupante en todo caso es el tema de la productividad. A ver de qué manera la gente va a resolver sus problemas económicos, por lo menos el sustento diario. Venezuela se prepara para recibir una muy agradable noticia. En este país, más del 80% de la población es católica. Y es muy probable que el próximo domingo este comité de cardenales que ha aceptado la beatificación del doctor José Gregorio Hernández se anuncie en boca del Santo Padre Francisco la beatificación oficial del médico de los pobres de Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández. Bien nos hacía falta una noticia de este tipo, sobre todo muy esperada por la feligresía venezolana. Yo desde pequeño crecí idolatrando, porque eso es lo que me produce a mí la figura del doctor José Gregorio Hernández, idolatrando a este médico. Incluso recuerdo de pequeño que mi abuela me llevaba a su tumba. Y han sido muchos, pero muchísimos los milagros. Y es muchísima la fe que le profesa el pueblo venezolano al llamado médico de los pobres. Incluso en los buenos tiempos de la televisión venezolana, se hicieron varios seriados con él. Y recuerdo particularmente uno llamado El Venerable, que fue protagonizado por Mariano Álvarez, que también falleció, un actorazo como Mariano Álvarez. Bueno, Venezuela puede darse ahora el lujo de contar con un nuevo beato, el doctor José Gregorio Hernández. Ya tenemos a la Madre María de San José, y nos sentimos de verdad muy contentos y muy agradados con esta información que suponemos va a ser dada a conocer el próximo domingo. Y si no es así, pues en los próximos días el Papa Francisco, a quien competa la vocería del Vaticano, informará la beatificación del médico de los pobres, nacido en Isnotú, estado Trujillo, por cierto,
también tuve la oportunidad de conocer Isnotú, la ciudad natal del doctor José Gregorio Hernández, fallecido a causa de un accidente de automovilismo. Qué curioso, en una época donde en Caracas habían muy pocos vehículos circulando, estaba en un proceso de industrialización el país, y había muy pocos vehículos, pero uno de ellos lamentablemente acabó con la vida del siervo de Dios, como lo llaman muchísimas personas. Así que bueno, Venezuela tiene una noticia importante en medio de tanta dificultad, de contar con algo además muy esperado, muy deseado, con el médico José Gregorio Hernández. Amigos, seguimos con el tema de la productividad. A partir del lunes no sabemos qué nos espera, no sabemos cuáles van a ser las nuevas medidas del gobierno nacional con relación a la pandemia. Pero ya nos advirtieron, como les informé anteriormente, ya nos advirtieron que se van a endurecer. La gran preocupación entonces en este caso es cómo se va medianamente a componer el tema económico. Por otro lado, la situación política del país sigue siendo quizás el que predomina en la opinión pública nacional. Una nueva, digamos, iba a decir sentencia, pero es que todavía no me acostumbro a este tipo de cosas que están ocurriendo. Una nueva decisión ahora marca la pauta de que los partidos políticos que participaron en las últimas elecciones, o los que han estado activos y no lograron el cociente para validarse inmediatamente, ahora tendrán la oportunidad, sin recolección de firmas, de inscribir candidatos a las próximas elecciones que aún no se han anunciado. Pregunto, ¿para qué se hizo ese requisito anteriormente? ¿Para qué se hizo ese requisito anteriormente? Porque se hizo a conveniencia, obviamente. Ahora se levanta esta circunstancia de validar firmas también a conveniencia, porque, entre comillas, hay un interés de que haya una gran participación electoral, lo cual se pone en duda sin las 4 principales franquicias del país, que son Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Y metamos un quinto, el Partido Social Cristiano COPEI. Estas 5 organizaciones políticas tienen un problema de la llamada judicialización. No se ha concretado el caso de Un Nuevo Tiempo, pero no nos extrañe que en cualquier momento también se nombre otra directiva ad hoc. No se ha concretado el caso de Voluntad Popular, que son los 2 únicos partidos que faltan. Ahora bien, al aceptar estas nuevas franquicias políticas o estas franquicias que ya participaron, franquicias que tienen muy poco caudal electoral, que son para muchos considerados como partidos de maletín, en nada ayuda a esta circunstancia. Bueno, por supuesto van a permitir que mucha gente se postule y mucha gente participe. Pero al final del tema, como yo lo he venido diciendo, corremos el riesgo de que esto se nos convierta en una contienda electoral entre un poderoso Partido Socialista Unido de Venezuela, mermado y diezmado, pero con una maquinaria electoral aceitada, dentro de lo que ellos denominan el llamado polo patriótico, y unos partidos de oposición sin la estructura, sin la maquinaria y sin la militancia para abordar este tema electoral. De allí que surge una opinión, es sencillamente una opinión, y la vuelvo a poner aquí en la palestra pública, y me gustaría que incluso la gente opinara sobre ello a través de la mensajería de texto. ¿Qué ocurriría si el gran conglomerado de la oposición venezolana se decide a presentar nombres a la Asamblea Legislativa? Eso sí, que haya una representación realmente genuina de la sociedad,
no solamente políticos, gremios, dirigentes empresariales, estudiantes, universitarios, docentes, profesores, letrados, en fin, presentar los mejores nombres en cualquiera de estas tarjetas nuevas o estas tarjetas que se van a activar, perdón, y se logre el concurso de la gran población electoral. ¿Qué ocurriría? Indudablemente que eso obligaría al gobierno a cambiar de estrategia, pero estaría haciendo algo la oposición venezolana para no quedarse parafraseando el béisbol, parado en el home esperando que lancen 4 bolas malas. Es decir, yo creo que frente a estas circunstancias hay que revisar el tema electoral, por supuesto, hay que revisar las condiciones. Yo creo que antes de dinamitar la posición de Rafael Simón Jiménez, yo creo que lo conducente debe ser establecer una reunión con el señor Jiménez y solicitarle hasta dónde se pueden obtener garantías electorales. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay que agotar todos los espacios de lucha. Hay que agotar todas las alternativas, porque no puede ser que el gobierno tome iniciativas reñidas con el Estado de Derecho y del otro lado el adversario político no haga absolutamente nada. Si no hay que seguir en la lucha, tenemos que seguir resistiendo. Bueno, pero a nadie le gusta estar perdiendo cada rato. A nadie le gusta estar confrontando circunstancias difíciles. Y la gente realmente en las regiones quiere participar. Entonces hay que enviarle una voz de aliento a todas estas personas. No con ello estoy diciendo que se tiene que tomar la decisión de participar en las elecciones a priori, porque, por supuesto, frente a las circunstancias que estamos viendo de Primero Justicia y de Acción Democrática y lo que podría ocurrir con un nuevo tiempo y voluntad popular, por supuesto que hay un sentimiento de rechazo y de ventajismo arbitrario que desanima a la dirigencia opositora, pero eso no se puede quedar solamente en el desánimo. Se debe buscar la manera de contraponer toda esta circunstancia y no está esperando que los demás resuelvan el problema venezolano. No estar esperando que los demás resuelvan el problema venezolano. Ya está rayado decir lo que ocurrió en el año 2005 cuando la oposición no participó, pues perfecto. Hugo Chávez iba a hacer la cosa, perfecto. Y ahí surgieron un poco de leyes y no pasó nada, porque la presunción era que si no se participaba, se deslegitimaba el gobierno. Bueno, desde el año 2005 estamos en eso, percibiendo esas circunstancias de deslegitimar al gobierno. Y no ha pasado nada. Y lo último fue el 20 de mayo del año 18, donde tampoco se participó, pensando que se iba a deslegitimar el gobierno. Ocurrió el caso de Guaidó, que ya tiene 2 años también, que ya va para 2 años, desde que Guaidó decidió proclamarse presidente interino, y no ha pasado absolutamente nada. Absolutamente nada. Y ojo, no lo hago con una crítica destructiva para el sector opositor. No, lo que estoy diciendo es que se tienen que activar las distintas vías para buscar la manera de producir un cambio político, porque al final de todo esto, el que sufre es el pueblo venezolano. Ayer tuve una conversación, por cierto, con un muy apreciado amigo, con relación a mis opiniones referente a lo ocurrido el día lunes con el Partido Acción Democrática. No estaba de acuerdo, está de acuerdo con mis opiniones. Bueno, yo ratifico mis opiniones. Las ratifico como se lo dije a él. Ratifico. Producir esa junta ad hoc el día lunes fue un exceso, fue arbitrario. Lo mejor en todo caso es que Acción Democrática dirima su problema
sin necesidad de un padrino interesado en dividir a la oposición. Y por cierto, esa opinión mía coincide con mucha gente, pero coincide con una persona que tiene suficiente talla moral en este país, como lo es el doctor Eduardo Fernández, 2 veces candidato presidencial, quien llegó a ser un líder predominante en la oposición venezolana en tiempos de Carlos Andrés Pérez, un presidenciable, y a quien además vinculan estrechamente al grupo al que tildan de colaboracionista de la llamada Mesa Nacional de Diálogo, que otros denominan la mesita. Eduardo se manifestó categóricamente en contra de esta intervención, siendo incluso su partido víctima de esa circunstancia que le devolvió o que le adjudicó el manejo del mismo a la tendencia en la que él está, porque en esa tendencia, contraria a la de el dirigente Planas, está su hijo Pedro Pablo Fernández y otros dirigentes. Es allí el detalle, como decía el célebre Mario Moreno. Tampoco se pueden enseñar las costuras y pareciera ser que el gobierno se ha acostumbrado a esto, porque como no hay un contrapeso que realmente les ponga el balón en su cancha, pues sencillamente siguen avanzando. Así están las cosas políticas. Yo creo que en los próximos días deben producirse algunos pronunciamientos de parte de la oposición venezolana que vayan más allá de decir que se va a calentar la calle, porque va a ser realmente muy difícil, muy engorroso en medio de este nuevo endurecimiento que nos espera en la cuarentena. Especulaciones con respecto a esto hay muchas. Yo prefiero no especular, y si estuviera especulando o tuviera una opinión distinta, la dijera aquí con claridad. Pero muchos estiman que este nuevo endurecimiento de la pandemia lo que busca también es desmovilizar a la oposición. Yo no lo creo, yo creo que el presidente tiene que tomar medidas urgentes de nuevo con relación a la pandemia para evitar que esto prolifere y siga creciendo como ha venido surgiendo en los últimos días. Primero, por una razón muy puntual. El sistema sanitario venezolano no cuenta con la capacidad para atender una crisis, por ejemplo, como la que está ocurriendo en Argentina, en Chile o en Brasil, Dios nos libre. Eso se lo pedimos como primera misión al beato José Gregorio Hernández. Ahora, de que el gobierno va a utilizar esto para continuar con su marcha política, por supuesto, así es la política. Y ojalá no ocurra que la dirigencia opositora también entre en cuarentena y no actúe, porque los argumentos no pueden ser, no pudimos postular en el comité a los candidatos del comité seleccionados para el CNE, porque estábamos en la cuarentena y se hizo muy engorroso. No, hay que buscar la manera. Y para eso están las nuevas plataformas. La inacción ha sido quizás el principal adversario. Yo no digo que no están haciendo nada, no, yo reconozco el valor de mucha gente que se la ha rifado en la calle, en el asfalto, yo lo reconozco. El trabajo enconado de dirigentes incansables, pero cuando no hay una estrategia sólida y unida, no se puede avanzar. La dispersión ha permitido que el gobierno actúe tranquilamente. Que el gobierno tiene crisis, que el gobierno tiene problemas, sí, por supuesto. Tiene problemas de gobernanza, por supuesto. Aquí lo decimos todos los días y lo refleja la mensajería de texto.
por supuesto, pero siempre se ve más fuerte que la oposición. Pareciera que sus estrategias son más concretas. En síntesis, yo creo que es importante que la oposición se organice, que busque la manera de ver cómo le ofrece respuestas a quienes aspiran a un cambio político en el país. Y voy a concluir este comentario con varios mensajes que me han llegado desde hace tiempo. La gente se pregunta, ¿qué pasó con los $100 que se le ofrecieron a los empleados del sistema de salud? ¿Qué ha pasado con eso? La buena intención que tuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se valora, pero pareciera que su equipo, que lo acompaña, el equipo técnico, hace muy poco por construir las cosas. Para hacer un anuncio de este tipo, se tenía que implementar cómo se iba a desarrollar, cómo se iba a hacer efectivo. Lamentablemente no se ha podido. Hubo una propuesta, por cierto, de Carlos Ocariz también al respecto, de designar, otorgar $100 a cada familia venezolana. Eso fue al comienzo de la pandemia. Fue incluso tendencia en las redes sociales. Eso finalmente no ocurrió, no se hizo un anuncio. La advertencia, la proposición de Carlos Ocariz era dirigida puntualmente para que el gobierno de Maduro la implementara. Por supuesto que una idea venida de un dirigente opositor, de un partido opositor, de tu principal adversario político, el gobierno no la iba a tomar para sí. Muy complicadas las cosas en el país, de verdad. Muy complicadas las cosas en el país, muy complicadas las cosas en el mundo. Muy complejo el tema de Argentina, que tienen que volver a la primera fase. La gente muy angustiada por sus puestos de trabajo, porque han habido muchísimos desempleos. En Venezuela tenemos una característica, que teníamos prácticamente los cielos, los aeropuertos cerrados. Muy pocas líneas vuelan hacia Venezuela y eso nos favoreció por la entrada de los casos, como dice el gobierno, de extranjeros. Y tenemos, en medio de la dificultad, otra ventaja, que la clase trabajadora ha dejado muchísimos puestos de trabajo, valga la redundancia, vacantes. En consecuencia, muchas empresas no se han visto en la necesidad de cierre o de salir de sus trabajadores. También tenemos que elogiar que el sector privado ha actuado de una manera correcta en medio de esta cuarentena. Ya lo ha dicho el presidente de la principal patronal, presidente de Fedecámara, Ricardo Cusano, también los voceros de Consecomercio, que están resistiendo y están haciendo propuestas y reuniones que a veces no concluyen en nada, porque es muy difícil concertar con el gobierno. Pero que se sepa, que se conozca, han sido muy pocos los casos de desempleados, de personas que les han rescindido sus contratos de trabajo en el sector privado. Todo lo contrario, creo que ha habido una gran disposición para mantenerse activos en medio de estas circunstancias. Pero hay sectores muy deprimidos. Por ejemplo, el sector de los espectáculos. Pareciera una nimiedad, pareciera que no es relevante. ¿Cuántos puestos de trabajo hay en el sector espectáculo? Me refiero al teatro, al cine, a la música, a los difusores de cultura, los mismos restaurantes, los centros nocturnos. ¿Cuántos empleados hay allí y cuántas empresas hay allí que en este momento están absolutamente paralizados, sin protección social?
sin amparo de ningún tipo, a la buena de Dios. Igual que el sector turismo. El sector turismo, de acuerdo a las estadísticas mundiales, que son por supuesto permeables en Venezuela totalmente, porque eso es una tendencia mundial, el sector turismo es el segundo sector productivo mundial en beneficiar a la población con puestos de trabajo, detrás de la industria de la construcción. Bueno, en este momento el turismo a nivel mundial está prácticamente paralizado. Ya Cuba anunció que a partir del 1 de julio inicia sus actividades turísticas, porque prácticamente Cuba vive del turismo. Prácticamente Cuba vive del turismo. Ya en algunas regiones de España se está activando el turismo interno, el flujo interno, lo que llaman ahora el flujo de los usuarios de ciudades. Se está reactivando el sector de restaurantes, de posadas con algunas limitaciones. Francia, que es el principal receptor de turismo a nivel mundial, también confronta esta circunstancia y está tratando también de activar su industria económica. En Venezuela, el principal polo de atracción turística, que es la isla de Margarita, afortunadamente tenemos muchísimos polos de atracción turística, incluyendo el estado Miranda, que tiene realmente un potencial turístico que se escapa de vista. El turismo está prácticamente paralizado. La hotelería prácticamente está paralizada. Muchos empleados están inactivos y quienes viven del proceso de las ventas están, por supuesto, también paralizados. Frente a eso, yo creo que el gobierno ha tenido muy pocas respuestas y muy pocas propuestas. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y frente a eso, también hay muy pocos voceros desde el ala opositora, solamente el sector. Pues la semana pasada yo tuve la posibilidad de entrevistar a Humberto Figuera, presidente de la Asociación Venezolana de Líneas Aéreas, y explicaba la situación de la aeronáutica civil, pero también nos daba noticia con relación a que esto comenzaba a activarse ahora. Hablaba de la apertura de los cielos de Panamá, creo que ahora Panamá también va a retroceder porque surgieron nuevos casos, y estaba a la espera de que Venezuela se pudiera activar también. Precisamente sobre este tema turístico vamos a hablar en el día de hoy y vamos a tratar de hacer contacto con uno de los directores del Consejo Superior de Turismo, expresidente del Consejo Superior de Turismo, de Conceturismo, y también es presidente de la Cámara de Tiempo Compartido y actualmente director de Conceturismo. Me refiero a Rafael Guerra. Con él vamos a hablar sobre la situación por la que atraviesa el sector turístico en estos tiempos de pandemia, y también le vamos a dar salida a la mensajería de texto. Muchísimos mensajes ya en nuestro teléfono. Amigos, hacemos un corte y ya regresamos con su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.